Muy bien. ¿Cuál es su nombre y edad? Jaime Alcerreca Pérez, 57 años. Ya. Primero es el apartado de qué piensa y siente. La primera pregunta es, ¿qué significa para usted el empoderamiento cultural en Bolivia? Bueno, el empoderamiento cultural primero es estar consciente de nuestras raíces, de nuestro patrimonio, de nuestro legado cultural, que eso está discriminado por significaciones tangibles e intangibles. La cultura tiene una repetición, un legado de generación en generación. Son los sucesos en tiempo y historia, la cultura en términos conceptuales. Y esos sucesos se marcan en historias épicas, en narrativa, intangibles, o se marcan en patrimonio. El patrimonio es lo construido, modificado, que se llama en términos de infraestructura, patrimonio modificado, y el patrimonio natural, que son los hitos naturales, ¿no?, que forman parte del imaginario de las identidades, ¿no? Río Rocha, Claro. Semilla del Tunari, el Cerro San Pedro, etc., ¿no? Entonces, ¿cuánto esos iconos, esos signos, esos códigos son conocidos por las personas? Marca los empoderamientos culturales sólidos, medios, bajos o altos. Claro. Esa es la idea del empoderamiento, es lo que creemos, ¿no? Por lo menos yo, que he trabajado bastante en cultura, tanto internamente como externamente a la U, reconozco que los códigos que se transmiten de manera correcta son los que quedan en el imaginario de las personas. Y los comunicadores visuales tenemos el rol de transmitir cultura para generar empoderamiento. Ese es el fin, ¿no? Eso es. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta como investigador sobre el empoderamiento cultural en Bolivia? A ver, las significaciones no muy arraigadas en función de, digamos, de códigos foráneos, externos quiero decir, que son transmitidos vía red, ¿no? Y eso generacionalmente está notándose, es muy marcado. A ver, me explico. Las generaciones antiguas tenían un sistema comunicacional interno, de boca a boca, o sea, palabras, historias, los mismos signos que he puesto como antecedente al principio, y no había códigos foráneos, externos, globales, porque no había medios de difusión masiva. El advenimiento del Internet genera una cultura global. Y hay una ligera sensación, en Cochabamba por lo menos, de que nuestros códigos culturales, estoy hablando de folclore, de danza, de poesía, de artes, ¿no?, tanto tridimensionales y multimediales en términos de expresión, no son reconocidas ni empoderadas por los jóvenes. Yo asumo que es producto de las redes. A ver, en Santa Cruz toca un taquirari y los campos se ponen a bailar en cualquier estrato social y en cualquier lugar, orgullosos de su cultura. En Tarija ni qué se diga, ¿no? Tienen sus códigos culturales muy arraigados, sus fechas relacionadas con el folclore, etc. Estoy hablando por regiones, ¿no?, por pisos ecológicos. Pero en Cochabamba no. O sea, sucede que los estratos sociales jóvenes, estoy hablando de estratos socioculturales, ¿no?, en las provincias se ve mucho más empoderamiento que en las partes urbanas. En cambio, en Santa Cruz y en Tarija no. Y ni que hablar de otros países, ¿no? Brasil, por ejemplo, suenan a samba, y los brasileros, en cualquier estrato social, en cualquier dimensión, en cualquier escenario, tienen el mismo sentido del empoderamiento. ¿Qué quiero decir esto? Yo saco una conclusión de que el tema cultural quizás tiene limitaciones de socialización en Cochabamba, ¿no? No hay mucha socialización, no hay mucho empoderamiento por la ausencia de socialización, ¿no?, de cómo transmitir códigos, significaciones culturales. Claro. Eso es. Perfecto. La tercera es, ¿cómo puede el diseño social fortalecer la identidad de las comunidades bolivianas? Eso está muy bien, ¿no? Nosotros hemos trabajado en el taller, y tú conoces esa parte. Capturamos significaciones. Las significaciones no son las mismas en ámbitos urbanos, periurbanos y rurales.
¿verdad? Las significaciones se dividen en dos, las significaciones tangibles y las significaciones intangibles. Y eso en términos semióticos son los códigos, los signos, ¿no? Más bien, los signos icónicos, simbólicos, indéxicos, que solo te indican o te promueven elementos gloriosos, digamos, ¿no? Míticos. Entonces, el diseño gráfico es una respuesta visual ante una construcción conceptual sólida. La construcción conceptual sólida en términos de cultura, ¿qué quiere decir? Capturar impresiones, sistematizarlas a nivel conceptual, encontrar frases y palabras clave, pero que te digo que sean reconocidas, ¿no?, por un medio, y esas palabras clave sirven para generar signos. Y los signos a nivel retórico, gestalt, puede ser un recurso para generar identidad visual, y esos son los iconos, ¿verdad? Claro. Los romanos marchaban con su águila, ¿verdad? Pierden su águila y pierden la guerra. Entonces, más o menos ese detalle del poder de los signos, ¿no? Y el diseño gráfico es un instrumento vital para promover el empoderamiento ciudadano, yo considero eso. Perfecto. La cuarta es, ¿qué preocupaciones tienes sobre la pérdida de tradiciones y expresiones culturales debido a la modernización o globalización? Ese es el problema. A ver, el Instituto de Investigaciones estamos en un constante debate sobre lo que está pasando en términos identitarios, ¿no? Las identidades están en constante transformación. ¿Por qué? Todo tiene que ver con el hábitat general, y el hábitat es un resultado, es multidimensional, dimensión económica, social, natural, ambiental, política, cultural, etc. Sucede que Bolivia está pasando por unos momentos de crisis donde las limitaciones en ejercicio profesional, trabajo, los sistemas de generación de empleo están bajos. Y una de las fuerzas productivas en Cochabamba era la agricultura. La gente tenía terrenos, producía, vendía y exportaba, tanto para consumo nacional como para consumo externo, o sea, la exportación interna y externa. Sucede que ahora el avasallamiento de la mancha urbana por términos de uso especulativo del suelo está degradando la parte agrícola. ¿Y cuál es el reflejo de eso? Primero, que las personas, los jóvenes, están empezando a vender sus terrenos. El legado familiar, ¿no? Ya los padres y abuelos están en mayorcitos, están haciendo un tema de herencia. Y los jóvenes ya no quieren quedarse, quieren comprarse un departamento en la ciudad o irse de este país. Entonces, al hacer eso, están desconociendo todo su sistema de códigos y significaciones de vida de lo de sus padres y abuelos y quieren desaparecer. Y la consecuencia es precisamente las limitaciones de trabajo. No hay emprendimientos en Cochabamba, todo es un sistema especulativo en términos de uso del suelo. Y la verdad es que es bien difícil hablar de esto porque la Maica, por ejemplo, tenía una tradición agrícola, agropecuaria, todos sus códigos culturales, ¿no?, de vivencias diarias, se marcaban pues en eventos, ¿no?, tangibles e intangibles. Y resulta que ahora la mancha urbana está invadiendo y lo que era un 100% de área agrícola, cada año es 80, 70, 20, hasta que va a desaparecer. Y con el territorio desaparece la cultura. Claro, sí. Ese es el tema. En Cochabamba yo veo eso, cosa que no pasa en Tarija y en Santa Cruz, por ejemplo. Hay más arraigo cultural porque el tema productivo da mayor soporte a las dinámicas de vida, ¿verdad? Sí, está industrializado ya fuertemente. Sí, eso es. A ver, la 5 es, ¿cómo ve el impacto de las políticas públicas y normativas en la preservación de la identidad cultural del país? Ese es el problema, ¿no? El año pasado, por ejemplo, no el año pasado, hace varias gestiones, ya 22 creo, hemos hecho con el taller en conjunto con el instituto el proyecto de corredores culturales para Cochabamba. Hemos trabajado en las seis subalcaldías: Villa Adela Zamudio, Itocta, Vallehermoso. Hemos trabajado en varias subalcaldías, ¿no?, entre ellas las que te acabo de citar. Y
cada subalcaldía tiene sus OTBs, tiene sus zonas, ¿no? Y de todo ese conjunto, una sola subalcaldía se ha interesado en el tema cultural, que es la de la Zamudio, de los distritos 10, 11 y 2. Estoy hablando de la universidad, de la plaza, de la Corazonista, el distrito, el casco viejo, distritos 10, 11, 12, comuna de la Zamudio. Y nos han invitado a ser parte de la elaboración de sus POAs. Les estoy contando la experiencia institucional para ver cuánto apoyo se le da a la cultura. Entonces, bueno, yo he ido expuesto como encargado, digamos, de la parte cultural de la comuna de la Zamudio, y se ha expuesto sobre el tema cultural, lo que hemos rescatado, tangibles e intangibles en términos culturales, ¿no? Entonces se ha hecho la socialización de todo este paquete, digamos, de investigación que se ha trabajado en conjunto con la carrera de diseño gráfico. Hemos hecho eso, hemos entregado. Entonces conoce, está en la biblioteca los proyectos, ¿no? Entonces la única alcaldía, bueno, hacemos la socialización y resulta que a los dirigentes de las zonas, de las subalcaldías, perdón, de las OTBs, no les interesaba el tema cultural. Preferían priorizar dinero para hacer infraestructura, deporte, etcétera, etcétera. Pero la cultura muy por debajo. En la época de Jenny Ñáñez, el viceministerio de Cultura se anula. ¿Sí? Claro, no había viceministerio de Cultura. La UNESCO es la que aprueba los patrimonios tangibles o intangibles. En Bolivia tenemos felizmente varios. Tarabuco es uno de los últimos, ¿no? El baile de los tarabuqueños está protegido por la UNESCO, y hay varios que ni conocemos. Santa Veracruz Tatala, de acá de Cochabamba, es una donde hacen coplas, es la época de la fertilidad, es un evento alucinante. Ha sido propuesto para patrimonio tangible, intangible de la humanidad, imagínate, casi algo así como Oruro o el Carnaval del Río, ¿no? Pero ¿cuánto conocemos de eso? No, la alcaldía, los medios, los ministerios, el Ministerio de Cultura en este caso, no socializa esa información. Entonces la cultura cada vez está es relegada, cosa que no pasa en otros países, ¿no? Argentina, por ejemplo, con el tango, con los eventos culturales, el Tigre. Hay una localidad en la Argentina que es el río Paraná, donde se conecta con el Uruguay. Entonces toda esa zona es un corredor cultural, ¿no? Ampliamente protegido por el Estado argentino, cosa que no pasa en Bolivia, ¿no? Carnaval de Oruro sí, pero tiene algunas limitaciones que no son precisamente conocidas porque los sistemas comunicacionales son muy, muy básicos, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a entrar a otro apartado que es ¿qué escucha? La primera pregunta es ¿qué opinan sus colegas y otros académicos sobre el empoderamiento cultural? A eso no sé si te pueda responder. Sí, ¿qué escucha de ellos, no? ¿O qué ha escuchado alguna vez? ¿Qué opina? A ver, ¿ya está grabando? Sí, ya está. Ya. Bueno, la verdad es que hablar de este tema cultural, yo que estoy metido en esto varios años, ¿no? A ver, voy a hacer un antecedente primero lo que yo creo que pasa con las otras personas. Primero que yo vengo rescatando significaciones para traducirlas en conceptos, y esos conceptos se llaman representación social, que es la línea de investigación que tengo hace mucho tiempo. Entonces, esa parte a mí me gusta, me apasiona, es mi línea de investigación, que la vinculo con diseño gráfico a partir de la identidad visual. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo tengo un norte, tengo un asidero bastante claro en lo que es la cultura, una dimensión de lo que yo veo, porque se ve de dimensión social, económica, la cultura es una dimensión. Pero honestamente no hablamos mucho sobre cultura en espacios académicos, o sea, son pocas las personas con las que yo puedo conversar, digamos, de este tema a profundidad, porque no todos están en eso, ¿verdad? Entonces no hay una visión unitaria, un empoderamiento, si quieres, académico unitario, ¿no? Similar para hablar de cultura. Entonces no, es muy esporádica la charla, la conversa. No te podría dar una respuesta cabal en un porcentaje, digamos, muy aleatorio, ¿no? Eso. A ver, la segunda pregunta es ¿qué comentarios recibe de estudiantes sobre la relación entre el diseño y la cultura en el país?
Bueno. Ay, sí. Yo creo que estamos trabajando en el taller por un muy buen tiempo capturando significaciones. Las significaciones de vida son esencialmente culturales. Y yo creo que en el taller hemos adoptado una línea, en el taller 3B, quiero decir, ¿no? Una línea donde empezamos a ver los comportamientos vivenciales, dinámicos vivenciales de las personas, y eso es cultura. Entonces yo creo que en el estrato en el que estamos, hablamos de cultura cerca de medio año en el proyecto final. Hablamos de signos, hablamos de códigos, hablamos de categorizaciones de actitudinales, ¿no? De la sociedad, y esencialmente yo creo que en la facultad no conozco mucho la labor de las otras cátedras, no solo en diseño gráfico, sino en arquitectura, pero yo te podría decir que en mi taller hablamos del 6 meses al año, el 100% estamos hablando de cultura. Entonces hay una movida interesante. El año pasado hemos hecho un proyecto de las ciclorrutas, con ustedes hemos hecho del Cerro San Pedro de Paranacer. Se ha sistematizado la experiencia y he estado en eventos internacionales importantes. Te estoy hablando de los foros de investigación y te estoy hablando de la UNAM, que es una universidad importante, y el foro de la red de investigadores, que es a nivel global. Entonces, esa experiencia, Bolivia tiene su presencia ahí porque estamos trabajando en elementos intangibles donde los estudiantes tienen capacidad de opinión. No es mi palabra, es la palabra también de los estudiantes. ¿Verdad? Entonces, en mi taller sí yo te puedo afirmar que hablamos bastante. Bueno. La tercera es, ¿qué discursos sobre identidad cultural de Bolivia, ¿no?, predominan en espacios académicos y en la sociedad? A ver, el discurso, ¿no? Bueno, todo es discursivo. Sucede que no hay un paradigma de opinión. ¿Qué quiero decir? Nosotros en Bolivia tenemos 33 nacionalidades, no, 35 creo. Bueno, va por esa lado. Entonces hay nacionalidades que son las etnias, ¿verdad? El tema étnico tiene pues una tradición de contexto, de historia, de comportamiento, eso es la cultura, ¿no? Del comportamiento humano corroborado por una historia y un contexto, eso es cultura en concepto. Pero nosotros tenemos en las ciudades, de acuerdo a si es nativo nacido en Cochabamba o migrante, ¿no? Las personas migran y su cultura la llevan a otro lado, o sea, van viajando con su cultura, ¿verdad? Entonces, no es, yo pienso que no es muy empoderado, no hay mucha actividad vivencial, mucha consecuencia de tu vida con los aspectos culturales. No encuentro. Claro. Eso es. Perfecto. La 4 es, ¿cómo se habla del empoderamiento cultural en los medios de comunicación y redes sociales? A ver, empoderamiento cultural. Voy a volver a citarme. Yo tengo sitios tanto científicos como sociales, ¿no? Que no son tan científicos. ORCID, por ejemplo, es un sitio científico con investigaciones probadas por comité, donde subo varios documentos que tienen que ver con investigación sobre identidad territorial, y ahí tiene que ver la cultura. Tengo redes como LinkedIn, por ejemplo, donde estamos socializando no solo el trabajo cultural con académicos, sino a nivel de consultorio. Yo trabajo con la Fundación Sulmayuga, que es una de las más fuertes, si no es boliviana, latinoamericana, en términos de empoderamiento cultural. Entonces hacemos mucho trabajo de conceptualización y de captura de identidades, ¿no? A nivel social, antropológico. Toda esa experiencia de alguna manera la vuelco en entrevistas, ¿no? Generalmente el Canal 11 abrimos espacios y siempre voy socializando. Y en mis redes, en el mismo Facebook, voy socializando tanto documentos como no científicos, ¿no? Sino documentos mucho más de ágil lectura, comprensión para un público más genérico, no solo académico, ¿no? Entonces ahí socializo. Tengo mi columna del periódico. Regularmente cada 2 años escribo, 2 semanas escribo en Opinión. Tengo alrededor de 115 artículos desde el 2020
2020, desde la pandemia. Hasta ahora son 3 años y que vengo escribiendo. Y el 99% de ese contexto literario de opinión de mi columna es cultura, identidad, etc. Pero no puedo opinar del resto, no sé, la verdad, no encuentro mucho espacio en redes sociales ni en televisión que se opine sobre cultura. Vale, entonces faltaría. Ya. Otro apartado es ¿qué ve? La primera pregunta es ¿qué proyectos de diseño social exitosos ha visto en Bolivia que refuercen, ¿no?, la identidad cultural? A ver, el Banco Central, en la fundación del Banco Central hay proyectos donde se ha sistematizado de alguna manera códigos culturales y se ha socializado, ¿no? Yo he trabajado fuerte en Marca para temas culturales. Te estoy hablando del Banco Central, te voy a contar experiencias, ¿no? Banco Central es una de ellas, hay proyectos culturales, hay investigación sobre eso y de alguna manera hay elementos de socialización identitaria, tanto conceptual como visual. El taburete de una ex docente de acá es un estudio de diseño que trabaja sobre temas culturales con la Fundación Patiño. Hace cosas interesantes. Ada Esquirol era docente de acá del quinto, extrañamente salió, era nivel, me parece una diseñadora bastante comprometida con el tema cultural identitario, ¿no? Después yo trabajo fuerte, con Zulma Yugar hemos hecho varias cosas que han estado en varios eventos, ¿no?, en la UNESCO. Y el año pasado he trabajado en la marca de la AFCO, que es la Asociación de Cooperativas, como la ASFI de los bancos, la AFCO de las cooperativas. Y ahí hemos tomado temas culturales muy fuertes y felizmente mi argumento sirvió para que no solo el gobierno crea que la chacana es representativa. La chacana es representativa de un sector, a mi juicio. Y felizmente con el Ministerio de Economía, etcétera, hemos logrado empoderar un signo que no es la chacana. Hemos generado un signo que para mí representa a todos, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las experiencias profesionalmente para mí más exitosas en términos de abstraer cultura en códigos y que una instancia gubernamental la apruebe, ¿no? AFCO, si te fijas en internet, la página web de la AFCO está ahí el logo, ¿no?, que representa un conjunto de dinámicas culturales en Bolivia. Perfecto. La segunda es ¿cómo influyen las ciudades bolivianas? ¿Cómo influyen las ciudades bolivianas en la expresión de la cultura local? Ese es pues lo que te comentaba, el marcado empoderamiento cultural. A mí realmente me gusta. Y ex Tarija, desde que bajas del avión, la gente se conoce que sus tamborcillos te llevan a la ruta del vino, te están socializando cultura. Y eso es importante porque la sociedad está empoderada con su cultura, primero ellos, para luego hacer turismo. Ese es, digamos, el ejemplo más exitoso en Bolivia, ¿no? Es realmente admirable. La época de carnaval, las comadres y los compadres en Tarija festejan, tienen códigos, se arman elementos, hay mucha identidad visual, entre más conceptual. Y para mí la segunda es Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz, el Beni, el Oriente en realidad. En el altiplano hay expresiones culturales bien marcadas, Tarabuco, por ejemplo. Pero discriminaremos ciudades, ámbito urbano, y está la población de las provincias. En Tarija, urbanos y provincias se manifiestan en temas culturales al unísono, no parece que fuera urbano y rural. En cambio, en Santa Cruz hay una cierta discriminación todavía, en el Beni también. Pero en las ciudades altiplánicas o de valles como Cochabamba es muy marcada la división entre lo rural y lo urbano. Como que tienen vergüenza de bailarse una cueca, por ejemplo, para resumir. Se nota eso, ¿no? Vale, gracias. La tercera es ¿qué cambios en arquitectura y urbanismo han favorecido o afectado la representación cultural de las comunidades bolivianas? Es un problema bien marcado. Sucede que desde la visión de varios alcaldes, unos más que otros, priorizan el asfalto como signo de modernidad. Entonces la ciudad, mientras más asfaltada y más prioridad se dé al automóvil, mejor.
Cochabamba tenemos un desastre que yo creo que no se va a superar y es ya irreversible. Nunca más vamos a volver a hacer lo mismo. La avenida 14 de enero creo que era la Heroínas actual. Y la Villazón era la Ayacucho. Plagadas de patrimonio arquitectónico. Casas hermosas, algo así como Tarata, como Totora, ¿no? Viene un alcalde, derrumba todas las casas patrimoniales, abre la avenida y se hace llamar el alcalde Topadora con orgullo. Eso en ninguna ciudad del mundo es permisible en su centro histórico. Entonces, con ese detalle ha ido mermando el sistema de códigos, el sistema de tradición cultural, etc. Y actualmente las casas del centro histórico se están derrumbando solas porque los impuestos son fuertes, pudiendo más bien a los dueños de esas casas estimular su revitalización de esa zona con incentivos, digamos, por lo menos en impuestos. Entonces, es un problema. La planificación, para resumirte mi comentario, la planificación no está, yo diría, con un concepto clave, ¿no?, prioritario, protagónico hacia la cultura, más bien al desarrollo global. O sea, cuanto más globalizaste la ciudad, se parezca más a Nueva York, mejor. Ejemplo, los pavos reales que han puesto yendo al aeropuerto, Sí. ¿qué tiene que ver con Cochabamba? No son códigos regionales. No. ¿Me dejo entender? Entonces, Sí. ahí está el problema, ¿no? Cosa que no pasa nuevamente en Tarija, que sus códigos, ¿no? Claro, es otra cosa. Otra cosa. La 4 es, ¿ves un esfuerzo real por parte del Estado y las instituciones para preservar el patrimonio cultural, desde la arquitectura y el diseño? No tanto así. A ver, ¿qué elementos culturales? Todos discutibles, debatibles, ¿no? Por ejemplo, en términos patrimoniales, según ordenanzas y leyes y regulación internacional en urbanismo, no puedes construir infraestructura nueva que opaque el brillo de la antigüedad. Por decirte, si una iglesia es de unos 30 metros de alto, no puedes hacer una cosa de 60 al lado, porque la iglesia tiene un protagonismo intrínseco. ¿Qué ha pasado en la ciudad de La Paz? El palacio de gobierno con su chacana y cosas que es muy expresivo, muy contemporáneo en términos arquitectónicos, muy minimalista sin considerar contextos. Así construido detrás de unas iglesias más patrimoniales que existen en Latinoamérica. Entonces está bien. Lo mismo está pasando en Cochabamba, la Plaza Colón, que tiene una continuidad, digamos, arquitectónica, patrimonial, que de alguna manera estaba nomás manteniéndose con la iglesia del hospicio. Viene el alcalde y le pone un edificio rectangular con códigos foráneos, sin rescatar códigos culturales nacionales, y es la nueva alcaldía. Entonces hay una competencia visual. Y sucede cuando pasa eso, la gente pues pierde empoderamiento con su cultura y empieza a ver otro tipo de códigos. Es una despersonalización, ¿no?, en términos de identidad. Sí, es La 5ª es, ¿cómo percibe la relación entre el turismo y la cultura en Bolivia? ¿Se está protegiendo la identidad cultural o se está comercializando superficialmente? Yo creo que se comercializa sin valorizar mucho. Ejemplo, ¿cuánto dinero crees que entra a Oruro en carnavales? Una cantidad. Suben los precios. 700 bolivianos, 500 te cuesta un sitio. Pregúntame si es que eso va a la alcaldía y se hace obras en beneficio de la ciudad. No se prioriza la reinversión en función de lo que ingresa por turismo. Otro ejemplo, Uyuni tiene el salar, uno de los sitios turísticos más importantes del mundo. Claro. Si no es el más importante. Todos los turistas del mundo quieren venir a conocer el salar. Y Uyuni es una de las ciudades más degradadas, sin ofertas, sucias. Creo que sí, ¿no? Es un problema. Uyuni se está yendo en basura, por ejemplo. Se está yendo en infraestructura que está degradada. Las autoridades no le prestan interés. ¿Y dónde está ese dinero de los turistas? Que entran a Uyuni, ¿no? Totora, por ejemplo, es otra ciudad que se está cayendo.
hay mucha gente que visita, pero no estamos dentro de la ruta turística. TripAdvisor había que ver, es una de la cadena de hoteles, bueno, eso funcionaba muy bien antes del COVID. Con el COVID se ha puesto de moda los servicios de alquiler de casas, ¿no? Que son ahorita no me acuerdo qué se llama el sistema, una red internacional. Y ahí te das cuenta que las rutas turísticas no precisamente toman a Bolivia, sino es Uyuni y Potosí. Cochabamba no está dentro de la ruta turística. Chapare era, pero fíjate lo que está pasando ahora. Entonces no hay un apoyo fuerte que podría tomarse como algo fundamental necesitamos dólares en Bolivia, no hay para comprar gasolina, imagínate el turismo lo que podría traer, pero no se aprueba, no hay regulaciones, yo diría importantes. Wow. A ver, entrando a otro apartado, es el que habla y qué hace. La primera es, ¿cómo explicas la importancia del empoderamiento cultural a tus estudiantes o colegas? ¿Perdón? ¿Cómo? Ya. ¿Cómo explicas la importancia del empoderamiento cultural a sus estudiantes, ¿no? Ya. A colegas. Bueno, primero, todo tiene en academia una razón de ser. No hay nada casual. Esa razón de ser tiene que tener un paradigma. Y ese paradigma de alguna manera es tu posición. Tú ves desde un punto de vista la sociedad o ves desde otro punto de vista. Lo que yo hago no es marca ciudad en términos comerciales. Hago marca ciudad en términos antropológicos, promoviendo el empoderamiento. Claro. Porque para mí primero es empoderar a la gente con su sector de vida para luego venderla. Porque si la vendes a la ciudad en términos turísticos sin tener un compromiso con ciudad, construyendo ciudadanía, la cosa no funciona. Todo es un proceso, ¿verdad? En el conocimiento. Yo empiezo a externalizar la producción en mi taller aproximadamente el 2015. Entonces yo, como todo diseñador, bueno, yo soy arquitecto, pero tengo la especialidad en diseño gráfico y bueno, de alguna manera eso me da la autoridad para hablar sobre diseño, porque estoy formado en diseño, en una especialidad donde mi producto ha sido marca ciudad para Cochabamba. Entonces he trabajado en lo que hago y socializo en mi cátedra. Trabajo mucho con fundaciones, hago un ejercicio importante del diseño de la comunicación visual a nivel social. Entonces lo que he visto que es importante discriminar bajo una línea muy bien marcada lo que es diseño de marca ciudad como instrumento para vender una ciudad en términos comerciales, y la otra es la marca ciudad pero antropológica, donde promueves la construcción de ciudadanía y la cultura ciudadana. Es lo que hacemos en el taller. Entonces, primero lo que yo hago es hablar de representaciones sociales, capturar su identidad, ¿no? El sumum de su identidad, para traducirse en palabras clave. Y ese proceso es el que muestro para que los estudiantes construyan conceptos sólidos de diseño para luego hacer marca. Claro. Pero ese concepto no parte del estudiante, solo, ni del docente, ni del investigador, ni siquiera del rector, parte de la sociedad. O sea, la sociedad te tiene que dar los insumos para hacer diseño. Sí. Entonces hay una cuestión conjunta armada, ¿no? Entonces cuando iba socializando los congresos, me decían que la marca ciudad en Cochabamba no interesa porque para eso está pues una consultora que hace marca ciudad que tiene mejores instrumentos. Lo que hace más bien ayuda en términos latinoamericanos es generar marcas antropológicas, territoriales, identitarias, para promover el empoderamiento ciudadano a partir del siglo. Claro. ¿Me dejo entender? Sí, perfecto. La segunda es, ¿has participado en proyectos de diseño social que busquen rescatar la identidad? Pero claro, sí, participo en muchos, tanto académicos como externos, ¿no? Lo que te contaba de Sulmayuga, por ejemplo, casi 10 años trabajo con Sulmayuga. Ya. Luego trabajo con Ciudadanía, donde hemos rescatado códigos culturales para hacer proyectos sociales. Okay. Ejemplo, las cholitas en el Valle Alto, su trenza y su sombrero te dice algo. O sea, la cholita que está buscando esposo o novio tiene un tipo de sombrero y un tipo de trenza. Se la pone en un lado, es un código. ¿Quién sabe eso? Los sociólogos y antropólogos. ¿Y quién hace ese sistema de codificación visual para que se entienda eso? El diseñador gráfico, o sea, mi labor.
Luego he trabajado con Surmayuga, como te he contado, varios años, y he trabajado para el gobierno, no porque tenga una afinidad política, en absoluto, ¿no? Se llama a un cierto grupo de personas que están trabajando sobre esto, y una amiga en La Paz, una consultora, me dijo que si podía darle una mano, y yo encantado, porque ella es la que se había movido haciendo este tipo de tema, y bueno, está la marca de la AFCO, lo que te he contado en términos de cultura. Entonces, vengo haciendo harto de esto a nivel externo, tanto universitario, interno quiero decir universitario, como externo con mi consultora, ¿no? Perfecto. Eso es. La tercera es, ¿colabora con comunidades indígenas o locales en proyectos de desarrollo cultural y arquitectónico? Sí, claro, la Maica, por ejemplo. Estoy trabajando ahora con el Esquilán, con el Cotapachi, ¿no? En términos de investigación. Y todas estas experiencias que te estoy contando están corroboradas por congresos, ¿no? Y eventos. O sea, no es algo que yo especulo y digo, yo no creo que una persona sea reconocida si es que no tiene la validación tanto social como validación científica externa. Los trabajos que yo hago están validados por eventos, comités científicos, publicaciones, etcétera. ¿De verificarse en la realidad? Sí, verifico en la realidad con los clientes, si quieres, entre comillas, y verifico la producción intelectual, teórica, metodológica con eventos. Entonces trabajo fuerte en esto, ¿no? Perfecto. La 4 es, ¿cómo integra metodologías de diseño participativo para trabajar con las comunidades, ¿no? Hay una metodología que me gustaría que vos que estás entrando en esto la tomes, ¿no? Es la investigación, acción participativa, se llama, la IAP. Hay arte, información en internet. Sí, la IAP es, pues, sobre todo captura etnográfica, ¿no? Tú no generas preguntas, hay instrumentos, hay estrategias. Por ejemplo, ahorita yo te entiendo que me estés grabando, porque soy académico, estoy metido en eso, no me hago lío. Claro. Pero si haces con una persona, las condiciones. Las condiciones. Entonces hay que generar cierto, no quiero decir carisma, ¿no? Porque el carisma, según los griegos, es el don de Dios, es con el que naces, ¿no? Sí. Pero hay ciertas estrategias actitudinales del investigador que te permite vincular instrumentos, y yo estoy trabajando fuerte hace 2 años con la IAP, la Investigación Acción Participativa. Se trata de entablar conversación, todo la estrategia está en internet, haz esto, otro, ¿sí? Pero entre una de esas, la etnografía, ¿no? La etnografía es introducir primero una idea, generar la confianza del entrevistado, del grupo, y para generar confianza, nosotros los investigadores tenemos pues un carácter bien interesante. O estás trabajando para ganar tu salario justo, o es comprometido con el proyecto. Cuando estás comprometido con el proyecto, ingresa a una comunidad, y la comunidad siente que eres sincero porque te apasionas por el tema. Claro. Entonces la IAP promueve eso, la pasión del investigador por el tema. Y en función de eso, que parece subjetivo lo que te comento, existen instrumentos, herramientas, que eso ya ahí basta, claro, en internet, ¿no? Perfecto. Nos quedan 10 preguntas más. ¿Tiene tiempo? Sí, tranquilo. El otro apartado es ¿cuáles son sus dolores, no? La primera pregunta es ¿cuáles son las principales barreras para integrar el empoderamiento cultural en el diseño en Bolivia? A ver, lo que he visto es que a la gente no le interesa cultura porque lo que quiere hacer es vender lo que tiene y largarse, así de claro. Te estoy hablando de la Maica, por ejemplo, como ejemplo. En el Esquilán, en Quillacollo, en todos lados está pasando lo mismo. Para mí la principal barrera es el sistema político, la coyuntura política adversa que está pasando en Bolivia. Claro, sí. Entonces, cuando no quieres a tu ciudad, no haces nada por mejorarla. Decides agarrar tus cositas y largarte. ¿Y qué pasa? Llegas a otra ciudad y estás anhelando tu cultura, pero eso ya no es por parte de una cultura global, digamos, ¿no? Claro. Para mí el tema cultural es importante porque el empoderamiento cultural, porque se genera una suerte de cuerpo de tanto interdisciplinar, quiero decir, de gente comprometida con hacer un mejor país a partir de la cultura. Para mí el claro ejemplo es lo que hacían los romanos.
Los romanos tenían un comportamiento bien interesante que lo llamaban el genius loci, en latín. El genius loci era el espíritu del lugar y el espíritu de las cosas. Entonces el romano no hacía nada si no percibía ese espíritu, el intangible del espíritu. En Bolivia tenemos eso en la cosmovisión que se llama el ajayo, el alma de las cosas. Entonces el genius loci, por ejemplo, en arquitectura, un romano no hacía su casa en cualquier lado, hacía un lugar donde tenía genius loci, tenía espíritu, el lugar era bueno, que si sentías una buena vibra. El ejemplo también de los romanos en términos de milicia, el águila, era un código donde marchaban las legiones con el águila adelante, y los bárbaros que eran sus enemigos o sus otros enemigos desaparecían sin pelear solo por ver el águila, porque los romanos estaban mega empoderados con su águila. Y la historia cuenta que pierden su águila un día después de una batalla, se ponen a festejar. Sí, en Germania, creo. Sí. Averigua sobre eso. Ese es un muy lindo ejemplo para ver cuánto apoya la cultura en términos de empoderamiento ciudadano. Pierden su águila y pierden las batallas, hasta que lo mandan a un romano a recuperar el águila y vuelve el empoderamiento, ¿no? Sí. Entonces, ese espíritu que te digo, el genius loci, es lo que mueve las sociedades, ¿no? Ya. Perfecto. La segunda es, ¿siente que hay resistencia en algunos sectores para adoptar enfoques culturales en el diseño? Sí, pues. Todo el mundo está, en su imaginario está presente códigos culturales foráneos. Y eso es porque las redes hacen un papel. O sea, tú estás viendo internet y ves unas imágenes espectaculares. Entonces, a ver, presentarle un código que feo para el que está viendo otra cosa más linda, si no tiene el empoderamiento, ¿te das cuenta? Entonces, ese es un poco, hay que desmitificar los códigos externos, que evidentemente son lindos, y depende del grado cultural con el que trabaja la persona. Y eso se llama cultura ciudadana. Ejemplo, el turismo en el mundo está cambiando de gente con un nivel elevado cultural, de conciencia, quiero decir. La gente prefiere turismo aventura, venir a sus países, ¿no?, en desarrollo, que irse a Disneylandia, a lugares así con unos hoteles espectaculares que las sociedades pueden pagarse. La gente que trabaja en el exterior tiene dinero, pero prefiere venir a ver estas cosas. ¿Y por qué es eso? Porque hay un nivel de conciencia diferente al que pasa en Bolivia. Nosotros rechazamos lo nuestro y preferimos lo externo, porque no estamos en un nivel de construcción cultural, no tenemos un nivel de superación en conciencia como tienen otras sociedades. Y había que trabajar en eso, y eso es educación, ¿no? Perfecto, muchas gracias. La tercera es, ¿le preocupa que el enfoque comercial o turístico esté distorsionando las tradiciones culturales bolivianas? Sí, claro. Los malls, por ejemplo, el Upermall, el Paseo del Aranjuez, te está privatizando la experiencia del espacio público. Hay quien tiene plata accede, quien no tiene plata se friega. Y el espacio público no precisamente está diseñado con códigos culturales. Tenemos un pulpo en la zona sur, un pulpo. ¿Qué tiene que un pulpo así como juego, ¿no? Como un jardín infantil, algo así. Un pulpo, o sea, el parque El Pulpo se llama. Primero que no somos un país costero, no tenemos pulpo. ¿Por qué no utilizan otro código? Claro. Entonces, ese tema es importante porque no promueve la identidad a partir de códigos culturales nuestros. Y ahí la inversión juega mucho que ver, ¿no? Y el papel, digamos, de superación conciencial y hasta, bueno, cultural que tienen nuestras autoridades y los inversores, ¿no? En el periódico tengo varios artículos sobre esto que estamos comentando, ¿no? Ya, súper. La pregunta 4 es, ¿qué dificultades se enfrenta al trabajar con comunidades para fortalecer su identidad? La exagerada adecuación a una cultura globalizada está en la sociedad, ¿no? Ejemplo, el pulpo. Ya, te voy a hacer un logotipo para resumirte. ¿De qué crees que es importante en tu zona? ¿En qué les gusta? El pulpo, te van a decir. Pero no están sus códigos culturales propios. Claro. Su identidad, lo que viene de su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el internet, la mala educación, juega un papel muy importante. Colombia trabaja muy bien en esto, con la cultura ciudadana. Revisa la experiencia de Colombia en Bogotá.
la cultura ciudadana de Antanas Mocus. En el curso hemos hablado de esto bastante. Sí, creo que hemos. En mis redes tengo libros sobre cultura ciudadana también, buscar. Ya. ¿En cuáles redes? En el Facebook vas a encontrar mis redes, mis páginas, ¿no? Ya. La 5 es, ¿crees que falta apoyo gubernamental y financiero para proyectos de diseño social con impacto en la cultura? ¿Cómo, perdón? ¿Crees que falta apoyo gubernamental y financiero para proyectos de diseño social? Sí, claro. Somos unas ciudades que sobreviven al día, lamentablemente. Sí, eso. A ver, ponle apoyo a la cultura cuando falta plata para la gasolina ahorita. O sea, todo es una consecuencia de, ¿no? Claro. Entonces, es importante que primero se estabilice el país. Pero aunque había dinero en los 14 años que hemos tenido una bonanza supuestamente en la gestión anterior, y de verdad que había dinero, no se ha priorizado cultura. Se ha priorizado el Museo del Evo. ¿Te acuerdas? El Museo del Evo te promueve una persona por temas políticos, pero no te promueve un sector. Claro. O sea, una comunidad, o sea, mal conceptualizado. Todo está muy llevado a la política en Bolivia, lamentablemente. Sí, todo está politizado. Sí. Y ni siquiera política en algún sentido, ¿no? Politiquería. Sí, perfecto. El último apartado es, ¿cuáles son sus necesidades? Ya como en este área, ¿no? ¿Qué recursos o herramientas facilitarían tu labor como investigador en el empoderamiento cultural? Primero, que una estabilidad sociopolítica. Política. Ya. Si nuestro país logra estabilizarse políticamente, que está bien difícil con esta coyuntura, sería un insumo importante. Como te contaba, hace unos 2 años hicimos la experiencia de trabajar con la alcaldía, nos dieron la cobertura el distrito 12, la subalcaldesa nos invitó a formar parte de la elaboración del POA, inédito en el instituto, o sea, hemos ido a ayudarles a hacer su POA. Entonces mi labor era empoderar a la ciudadanía de temas culturales. Les he mostrado el proyecto, muchos les ha reencantado, lindo, súper, necesitamos agua, te dicen. Claro. ¿Qué vas a hacer ahí con esa necesidad? Linda la cultura, todo esto lindo, estamos muy empoderados, sí, pero necesitamos redes de agua, así que priorizamos agua. Claro. Listo. Es verdad. Ese es el tema, ¿no? Tienes razón. La segunda es, ¿qué políticas públicas podrían fortalecer la relación entre el diseño social y el empoderamiento? Políticas públicas. Priorizar el rescate, yo le llamaría construcción ciudadanía. Sociedad que no construye su ciudadanía no quiere su país. Y si no quieres tu país, lo destruyes, no lo cuides. Claro. Y eso se nota en la cultura ciudadana del día a día, ¿no? La falta de equidad, no es solidario con tus seres que cohabitan, ¿no? Tus vecinos que cohabitan tu territorio, no respondes bien al tema de la basura, no respetas normas. Tú chequeas Cochabamba, la gente bota basura como quiere. Sí. Saca a sus perritos a la calle, los deja ahí, que hagan sus necesidades y los meten. ¿Para qué? Para no limpiar en su casa lo que va a producir desecho el animalito, ¿verdad? La gente no está pensando en pintar su fachadita, en arreglar sus cosas. No hay cultura ciudadana. ¿En qué se traduce eso? En construcción ciudadanía, que quiere decir el empoderamiento con tu país, con tus códigos de país. Claro. ¿Cuántos se ponen firmes y su mano al pecho cuando están escuchando el himno nacional? Tú chequeas una fiesta, una reunión de colegio, alguna cosa en Año Nuevo, será eso. Antes de las 12 se toca el himno nacional, o después de las 12, en fiestas, te digo, ¿no? La gente se un jolgorio tremendo, nadie da bola al himno nacional. La bandera, ¿cuántos ponen su bandera cuando hay aniversario? Todos esos elementos se traducen en políticas públicas, ¿no? Que se podrían manejar para que se repodere. Pero es un proceso, yo diría, muy largo y difícil de educación, ¿no? Muchas gracias. La tercera es, ¿cómo podría la educación en diseño en Bolivia integrar mejor la identidad cultural? Cultura ciudadana. Que no estamos hablando, la cultura ciudadana, no estoy hablando de cultura, es otra cosa. La cultura ciudadana es el término que se acuña en Bogotá con varios teóricos académicos de universidades, pero que políticamente rescatan Tanas Mocos. Y la cultura ciudadana quiere decir el comportamiento de las personas en sociedad. Si te comportas bien, construyes ciudadanía.
Y construir ciudadanía quiere decir querer a tu país, pues respetarlo, no arruinarlo. Claro. ¿No ve? ¿Cuánto de cultura ciudadana tendrán los masistas que están bloqueando avenidas, calles, carreteras, quemando el asfalto? Cada vez. ¿Querrán a su país? ¿Crees que hacen cultura ellos? No. Entonces, ese es el principal insumo para generar diseño, ¿no? Claro. Perfecto. La 4 es, ¿qué estrategias pueden ayudar a que las comunidades bolivianas valoren más su identidad cultural? Conocimiento es educación y eso es divulgación, ni siquiera difusión. Ahí los diseñadores tenemos un rol fundamental. La gente no sabe lo que tiene hasta que no lo conoce. Estos documentos que generamos en el taller sirven precisamente para dar a conocer lo que tienen y muchos se sorprenden. ¿Acaso tenemos esto? Sí. Y no solo es conocer lo bueno, también lo malo. ¿Te acuerdas de las toporrepresentaciones? Sí. Topofilia, topofobia, etc., ¿no? Topoidolatría, topoamor. Pues todos esos elementos, si los sistematizas y les muestras, puede generar empoderamientos, ¿no? Perfecto. La última pregunta es, ¿qué acciones concretas pueden tomarse para que el empoderamiento cultural sea una parte clave del diseño en Bolivia? Sistematizar. Todo lo que existe en Bolivia es sistematizar, que es lo que yo estoy haciendo en el taller. Sistematizar acciones, dinámicas vivenciales, una suerte de observatorio de códigos, ¿no? Los investigadores solemos hacer eso, yo estoy haciendo eso hace 10 años. Estoy trabajando en una web donde desde el 2013 vamos a mostrar las marcas, marcas de todo lado. Eso va a ser una sorpresa en un momento, ¿no? No, claro. No para aquí, porque aquí tampoco le da mucha voz. Sí. Estoy hablando para niveles externos, ¿no? Sí. Perfecto, muchas gracias. Ya.